Nunca me gustaron esas cuerdas de terciopelo. No detienen a nadie, en realidad solo insinúan quién no debería pasar. El teniente joven en la mesa de registro tenía unos 25 años, demasiado educado para confrontar pero demasiado nuevo como para saltarse el protocolo. Mantenía el dedo sobre la hoja como si con suficiente concentración mi nombre fuera a aparecer por arte de magia. Lo siento, esta lista es solo para familiares directos. Le mostré mi credencial militar. La miró como si eso solo empeorara las cosas. Señora, me refiero a padres, cónyuges, hermanos. Eso fue lo que me indicaron. No había nadie detrás de mí, solo el eco de copas chocando y risas medidas saliendo por las puertas dobles del salón de eventos. A través del vidrio esmerilado, apenas se distinguía el emblema dorado proyectado al fondo del escenario, reconociendo la excelencia en el liderazgo capitán Lucas Sullivan. La credencial se sentía más pesada de lo normal en mi mano. La guardé de nuevo en la cartera. El cuero estaba liso en las orillas con una marca donde la mica de la foto se había cuarteado hace años. No discutí con el teniente. Hubiera sido como intentar explicar la gravedad. Entonces solo voy a esperar adentro, dije, aunque ya sabía que no lo haría. En cuanto me hice hacia atrás, el teniente exhaló bajito, como quien pasa un examen para el que no estudió. Me alejé sin voltear. Nadie me detuvo, pero tampoco nadie me invitó a entrar. Iba hasta la mitad del estacionamiento de grava cuando el teléfono vibró. Deborah Sullivan. No tenía foto en el contacto. Nunca la actualicé desde que se guardó por primera vez. Su voz llegó antes de que pudiera decir algo. Suave, calculada apenas por encima de un susurro, como si hablar fuerte fuera de mal gusto. Avery, no hagas esto más difícil de lo que ya es. Yo aún no decía nada. Hoy es el día de Lucas. Se ha esforzado muchísimo por llegar hasta aquí. Todos están atentos y de verdad queremos evitar cualquier malentendido. Sus frases eran como cuerdas de terciopelo también. ¿Lo entiendes, verdad? No es algo personal. Es solo que tu presencia puede malinterpretarse. No colgué. Solo dejé que el silencio creciera hasta que ella misma lo llenó. Cariño, siempre vas a ser parte de la familia. Solo que no, en el centro del escenario. Ella terminó la llamada. No escuché el tono, pero sentí el final. El documento seguía en la guantera, doblado con esmero, las esquinas marcadas por el viaje. Pedí la copia del título de propiedad por costumbre hace semanas. Algo en cómo Débora mencionó simplificar las propiedades en la cena de Navidad me dejó con inquietud. Lo dijo como quien habla de podar ramas secas. Lo desdoblé ahora buscando el número del lote Riverside 397, la casa junto al lago que mi madre había dejado en fideicomiso. Mi nombre no aparecía. No estaba tachado. No estaba cubierto. Simplemente no estaba. Donde debía ir mi nombre, la tinta mostraba el de Lucas en negrita sin énfasis. Como si siempre hubiera sido así. En el asiento trasero había una caja que no desempacaba desde Nevada. Adentro un suéter de lana que usaba en mis misiones, incluso estando en territorio nacional. Tenía una mancha vieja de aceite en el puño izquierdo, café de un turno al amanecer ya bien asentado. Me reconfortaba que nunca saliera sin importar cuántas veces lo metieran en la lavandería de la base. Me lo envolví en las manos y observé al grupo desde el parabrisas. El estacionamiento brillaba con sedanes importados y choferes rentados. Mi camioneta descansaba al fondo cubierta de polvo de carretera y cansancio. Una mujer pasó con una carpeta en la mano. Ni siquiera me vio. La residencia de los Sullivan se alzaba al otro lado del jardín, con porches anchos contra ventanas pintadas y un techo de tejas tan inclinado que la nieve se deslizaba sola. El piano de mi madre solía estar en la sala del frente, justo debajo de la segunda ventana. No sabía si seguía ahí. No me habían vuelto a invitar en años. Una Range Rover se detuvo frente a las escaleras. Reconocí el marco de la placa egresado de Anápolis, generación del 72. Lucas bajó primero. El saco le quedaba justo en los hombros, seguramente nuevo. Miró hacia la puerta como quien espera aplausos. Mi padre salió detrás ajustándose la corbata con ambas manos. Débora fue la última con una mano enguantada, apoyada suavemente en la espalda de Lucas. Se movían como un solo cuerpo sincronizados acostumbrados.
Nadie volteó hacia la calle. La invitación había llegado 3 días antes, sin firma, sin sobredejada, en la oficina principal de la base, con una nota que decía por si está en la ciudad. La descripción del evento estaba escrita en Calibri, una fuente tan insípida que parecía escogida a propósito. La tenía ahora sobre mis piernas. Una esquina se había curvado por el calor dentro del coche. Pasaba el dedo por el borde del papel hasta que la piel se me puso blanca. La casa frente al jardín alguna vez fue el único lugar que olía a cedro y almidón. Mi madre solía planchar las sábanas con agua de lavanda. Una vez años atrás, traté de recrear ese olor exacto en mi departamento, pero terminó oliendo demasiado a nostalgia. El vestíbulo se llenaba poco a poco de sombras detrás del vidrio esmerilado. Brindis imaginé, risas contenidas, zapatos bien lustrados sobre pisos brillantes, de esas noches que piden sonrisas ensayadas y versiones editadas de la historia. Mis zapatos estaban llenos de polvo sobre el tapete, gastados por combate, oscurecidos por el agua, los cordones suaves de tantas veces atarlos. Todavía recordaba la primera vez que los llevé al campo. Me hicieron sangrar los pies. Un hombre pasó caminando junto al coche, encendiendo un cigarro. No me miró. Me pregunté si había estado adentro antes, aplaudiendo con cortesía, tal vez brindando por un hombre sin rostro. Quizá el mío, o quizá no. Pensé en el anillo que llevaba en el bolsillo. Un aro delgado de oro, no de boda, demasiado sencillo. Había sido de mi madre. Siempre lo usaba en la mano derecha, incluso después del divorcio. Tenía un rayón leve en la parte interior. Nunca pregunté de dónde salió. Hay cosas que es mejor no saber. El anillo estaba tibio por el calor de mi palma. No me lo puse. Solo lo sostuve ahí. Una puerta se cerró de golpe 2 coches más allá. Nadie había mentido hoy. Nadie gritó. Nadie dijo que yo no pertenecía. Simplemente no dijeron nada. Y de alguna forma eso fue suficiente. Volví a mirar hacia el terreno de grava, hacia las ventanas encendidas y las siluetas inclinadas en aplausos. Pensé en las cuerdas de terciopelo, en los nombres en listas, en las manchas de café que nunca se quitan. Y entonces doblé el archivo del título de propiedad por la mitad una vez y luego otra hasta que fue lo bastante pequeño para esconderlo bajo la manga del suéter. El motor hacía pequeños clics al enfriarse. No lo encendí. No me fui. Solo me quedé ahí quieta mirando las luces parpadear al otro lado del jardín, sin esperar una invitación, sin esperar que tocaran la puerta, solo midiendo el silencio entre una cosa y otra, y preguntándome cuándo fue exactamente que dejaron de decir mi nombre en voz alta. Antes pensaba que la clave era ocupar menos espacio. El vestido tenía un forro delgado que raspaba la parte interna de mis brazos al moverme. Débora lo había elegido semanas antes de la fiesta. Mandó el enlace en un grupo que tituló Para el 65 de Donald. Algo sencillo pero elegante. Abajo una nota: este color suaviza tus facciones. Evitemos el uniforme si es posible. No respondí, pero igual compré el vestido. Azul marino hasta media pierna, escote discreto. El cierre se atoraba un poco del lado izquierdo al sentarme, así que me aseguré de no moverme mucho después de encontrar una silla cerca de la ventana del fondo. Nadie preguntó por qué no llevaba mi insignia. Nadie mencionó que venía directo desde la base. Cuando entré, Débora me recibió con una copa de champán y 2 besos en la mejilla hechos con una precisión que hacía del contacto algo opcional. Su perfume tenía una nota cítrica al principio y algo más filoso por debajo. Solo lo usaba en ocasiones así, no a diario. Ese tipo de aroma que exige que lo recuerdes. No estaba segura de que vinieras, murmuró ya girando hacia otra persona. Yo tampoco lo estaba. Los invitados eran en su mayoría abogados donantes y ex colegas de mi padre, hombres retirados con sacos color caqui y codos flojos, mujeres con sonrisas entrenadas y pañuelos de colores vivos. Las conversaciones eran animadas pero contenidas. Nada se desbordaba. En un momento Débora me señaló mientras servía más vino en una copa. Su voz era ligera, ensayada con el volumen justo para ser oída. Ella es Avery, la hija de Donald. Trabaja en logística administrativa para el ejército. Casi todo es papeleo interno, seguro pero importante. Nadie pareció sorprendido. Un hombre asintió vago y educado.
Otro preguntó en qué base estaba asignada, pero no esperó la respuesta. Tomé un portavasos y lo mantuve entre los dedos el resto de la noche. Lucas llegó tarde lo suficiente para que todos notaran su entrada. Llevaba un saco 2 tonos más claro de lo necesario y caminaba como si viniera de algo más urgente que el tráfico. Saludó rápido, palmadas en el hombro, chistes internos, algunas frases en latín que aún conservaba de la Facultad de Derecho. Se acercó a mi mesa cerca de la ventana y se dejó caer en la silla vacía junto a mí. ¿Te acuerdas del desastre en Kandahar?, dijo con una sonrisa más amplia. Te habrías muerto de risa. Aquel intérprete que teníamos... ¿Cómo se llamaba el que se espantó cuando las cabras cruzaron el cerco? Chasqueó los dedos como si intentara llamar a los detalles desde justo detrás de su propio teatro. Bueno, rió, les dije que lo de usar la bengala como señuelo había sido idea tuya. Se lo creyeron. Salvamos toda la línea de suministros. No le recordé que las cabras cruzaron por un error en el horario de su patrulla, ni que la bengala salió de mi cinturón, la encendilló con el pulgar roto. Tampoco le dije que el intérprete se llamaba Farid y que murió 2 semanas después por una bomba al borde del camino. Solo bebí ginger ale sin gas en una copa de vino y sonreí como quien recuerda algo lejano. Más tarde mi padre se inclinó sobre su whisky y preguntó con demasiada ligereza: «¿Sigues soltera?». Asentí una vez. «Sigo». No insistió. «Siempre pensé que eventualmente te sentarías cabeza. Hasta las difíciles lo hacen». Dijo difíciles, como si quisiera decir raras desacompasadas. O quizás solo incómodas. Doblé mi servilleta por la mitad y luego otra vez hasta que quedó en un cuadrado perfecto bajo mi palma. Débora pidió un brindis. Lucas se puso detrás de ella, una mano en su hombro, la otra en el bolsillo de su saco, como si lo hubiera ensayado. Cruzaron miradas para la foto. Yo quedé fuera del encuadre con una copa que ni siquiera era mía. Antes pensaba que solo estaban ocupados. Enviaba tarjetas. A tiempo. Tonos neutros sin brillantina, escritas a mano donde importaba. Para el Día del Padre mandé unos gemelos en forma de anclas pequeñas, recordando cuando me dijo que Anápolis lo había hecho quien era. Nunca los abrieron. Débora devolvió el paquete 3 semanas después con una nota sin dirección fija durante el viaje. Tal vez intente más tarde. Llamé a Lucas cuando lo ascendieron. Dejé mensaje orgullosa de ti. Espero que estés bien. Contestó por texto 4 días después. Gracias. Aquí todo está loquísimo. Espero que estés rompiéndola. Rompiéndola. Le mandé una libreta pequeña a Clara, mi sobrina, cuando la aceptaron en la universidad. Una Moleskine azul marino sin inscripción. Dentro escribí: usa esto para escribir lo que nadie más ve. Nunca respondió. Lucas subió una foto de ella a Instagram esa misma semana. Subtítulo: El legado Sullivan continúa, sin etiquetarme. Antes creía que si me quedaba lo bastante quieta, lo bastante callada, se acordarían de que existo. Una vez volé de regreso antes de tiempo desde una misión sin avisar para Navidad. Ya habían guardado el árbol. La sala olía a limpiador de pisos y cáscaras de limón. Débora parpadeó cuando crucé la puerta. Pensé que este año no venías. No había cubiertos extra. Dije que ya había comido. Lucas me dio una vela en una bolsa de regalo sin envolver la mecha, algo usada. La etiqueta decía para Débora. Alguien lo había tachado y escrito mi nombre encima. No dije nada. A la mañana siguiente salí a correr antes del amanecer y dejé la vela en el barandal del porche. Nunca verifiqué si la vieron. Eventualmente dejé de corregir a la gente. Cuando las presentaciones me pasaban de largo o los títulos se reducían a algo menos filoso, los dejaba pasar. Era más sencillo así diluirme, volverme parte del fondo, algo conocido. Como un abrigo colgado junto hasta la puerta. Una llave olvidada que todavía abre una cerradura que nadie usa. En el refrigerador de mi casa hay una foto, tiene 5 años. Fue tomada en una cena de beneficencia, todos vestidos de negro y plata, copas relucientes, las espaldas rectas. Lucas está al centro. Débora a su lado, sonriendo como quien pertenece a cada lugar al que entra. Mi padre está sentado con los brazos cruzados y la mandíbula apretada. Yo estoy en la orilla girando casi fuera del encuadre. En la mano izquierda sostengo un bolso contra las costillas. El pie derecho está retrocediendo.
El flash alcanzó a iluminar el hombro y un costado de mi cuello. Estoy viendo algo detrás del fotógrafo, o quizá a nadie en absoluto. Es la única foto que tengo donde estamos todos juntos. He pensado en quitarla, nunca lo hago. Hay cosas que no se guardan por el recuerdo, se guardan por lo que te recuerdan. Y a veces no se trata de que te recuerden. A veces la pregunta no es por qué te olvidaron, sino cuánto tardaste tú en darte cuenta. Aprendí pronto que el silencio podía confundirse con dignidad. El sobre llegó un martes. Color crema sin sellar. Tenía una marca ligera en la solapa, como si lo hubieran abierto y cerrado sin esmero. La letra no me era familiar. Dentro venía una tarjeta genérica de cumpleaños, bordes dorados, un águila grabada en la esquina y una sola línea impresa para un miembro del servicio dedicado, sin mensaje, sin firma, solo para la oficial Sullivan en tinta azul. La sostuve por las orillas como si fuera algo frágil, no porque se fuera a romper, sino porque no estaba segura de a quién iba dirigida. La dirección de remitente era de ellos, la letra inconfundible de Débora en el sello postal. Busqué una segunda tarjeta escondida detrás o tal vez una nota que se hubiera soltado en el camino. No había nada. Pensé en llamar. No lo hice. Después Lucas me reenvió un fragmento de una rueda de prensa. Sin asunto, solo un enlace de video. El clip ya circulaba en los canales internos una presentación pública sobre una operación reciente en el Valle. Reconocí el formato antes de que la cámara hiciera paneo. Mi estructura, mi terminología. Las transiciones eran idénticas a las que armé a las 3 de la mañana en un barracón sin calefacción, con un generador que zumbaba más fuerte que el viento de afuera. El vocero estaba bajo luces suaves, leyendo con cuidado unas notas preparadas. Lucas. El uniforme demasiado almidonado, el cuello demasiado rígido. Lo vi trazar una línea roja sobre el mapa. Cuando describió la estructura táctica, hizo una pausa, casi convincente. Esta maniobra fue revisada y aprobada por el comité de mando, incluyendo al capitán Lucas Sullivan. No diseñada, no redactada, no ejecutada, revisada, aprobada. Suficiente para plantar la semilla. Recuerdo que parpadeé 3 veces antes de notar que estaba conteniendo la respiración. Luego la solté lenta entre los dientes. El video terminó con aplausos. No hubo preguntas. Una semana después, mi nombre apareció en el boletín del departamento Ascenso, confirmado efectivo de inmediato. Le envié a mi papá un mensaje de una sola línea por costumbre. Me respondió 3 horas después. Chukmung. Pero debes saber que Lucas está nominado para la medalla al servicio meritorio. Ese fue todo el mensaje, sin saltos de línea, sin más puntuación que un punto final. Mi nombre ni siquiera aparecía. No reenvié el anuncio. No mencioné los comentarios del comité sobre mi iniciativa de campo ni la carta del subsecretario. Dejé el correo donde estaba leído, respondido, archivado. En cada lugar donde he vivido siempre reservo un tipo particular de cajón, no uno real, sino un espacio. Usualmente bajo la cama o detrás de la maleta. Guarda las cosas que nunca deshago. Carpetas, citas médicas viejas, una flor prensada que una vez vino dentro de un libro. Y cartas. La mayoría están escritas a máquina, algunas con letra que se desvanece en las orillas. Una noche las puse todas una al lado de la otra sobre la colcha del hotel, las cortinas cerradas. La lámpara del escritorio apenas es encendida lo suficiente para no romper el ambiente. De Lucas, 2 notas de agradecimiento, ambas sin firma. De Clara, una postal con la imagen de un lago congelado. No era aquí donde solíamos venir, escribió. No, nunca habíamos ido. De Débora, nada. De mi papá, formularios de impuestos y una hoja con instrucciones de reenvío. Un recorte sobre leyes de herencia. Un itinerario impreso con su nombre encerrado en un círculo. El mío ausente. De mi mamá, 5 cartas dobladas en tercios, todas dirigidas a Avery M., escritas con tinta negra jamás en cursiva. Sus R's siempre fueron duras esquinas marcadas. La última era más corta que las demás. La escribió desde el hospital semanas antes de que su voz se apagara. Te van a pedir que sonrías cuando deberías hablar. No lo hagas. No ganes tu lugar borrándote a ti misma.
Ese no es un lugar que valga la pena conservar. No llevé esa carta al funeral. Débora se encargó de todo. Eligió la música. Lucas seleccionó el pasaje. Nadie me preguntó si quería decir algo. Llegué puntual. Me senté en la tercera fila. Lucas dio el elogio fúnebre. Se le quebró la voz una vez con intención. La gente dijo que fue hermoso. Yo sostuve un pañuelo que nunca usé. Después alguien que no conocía me puso la mano en el hombro y me susurró: «Debes estar muy orgullosa de tu hermano». Se mantuvo fuerte. Recuerdo que asentí. En un álbum de fotos familiar hay una imagen de cuando tenía 10 años. Estoy al borde de un muelle con los brazos extendidos y la barbilla hacia el pecho justo en el aire antes de caer. Mi mamá está agachada en una esquina estirando el brazo sin tocar el encuadre. Sin sandalias. El cabello recogido flojo. No mira para la cámara. Toda su atención está puesta en mí. Una vez le pregunté a mi papá por qué esa foto no estaba enmarcada en su estudio. Me miró por encima de los lentes y dijo: «No estaba centrada. Hay una diferencia entre ser olvidada y ser colocada fuera de lugar a propósito». Cuando tenía 15 años gané un concurso regional de ensayo. Mi papá hojeó el diploma y murmuró: «Este año buscan mujeres por eso». A los 23 terminé el entrenamiento de supervivencia 2 días antes que mi unidad. Débora dejó un mensaje. Menos mal que no fue combate. No dormiría tranquila. A los 30 Lucas organizó una cena conjunta por nuestros cumpleaños. Había 2 pasteles. Uno decía «A nuestro héroe». El otro era blanco sin nada escrito. La mesera preguntó cuál era el mío. Señalé el sin nombre y dije: «Está bien». Ewastentara asintió. No volvió a preguntar. A veces lo que más duele no es lo que falta, sino cómo los demás lo aceptan sin pensarlo. Alguna vez creí que podía llenar el vacío a fuerza de trabajo, que si me esforzaba lo suficiente, si me quedaba quieta el tiempo necesario, si llenaba los silencios con la cantidad justa de educación vacía, mi forma quedaría grabada en su memoria. Pero ellos recordaban a Lucas como el que hacía reír, el que llenaba la sala, el que sabía elegir el vino sin ver la carta. Y yo una vez escribieron mal mi nombre en una placa. Era una gala familiar de beneficencia. Lo corregí en silencio con una pluma plateada. La tarjeta del hotel aún está sin abrir sobre la mesa de noche. Nos honra recibirla Coronel Sullivan. Letra cursiva impersonal. Sé que la copiaron de una plantilla. Aún así alguien cerró el sobre. Aún así alguien lamió la goma. Volví a desplegar cada carta con cuidado de no maltratar los bordes. El papel se había ablandado con los años. Los dobleces ya no conservaban sus líneas. La tinta seguía intacta. Solo los espacios entre las frases se sentían más callados de lo que recordaba. Busqué algo entre todo eso que llevara mi nombre escrito con intención. No lo encontré, y aún así alicé las hojas. Las volví a ordenar. Las guardé bajo el suéter en el fondo de mi maleta. No porque me reconfortaran, sino porque era lo único que me quedaba. Antes pensaba que el olvido era algo lento, como una niebla que cae mientras nadie mira. El mensaje llegó tarde, cortante y casual. Sin saludo, solo un enlace. El nombre de Elisa encima. Sin explicación, lo que me confirmó que sabía que yo entendería. El artículo tardó en abrir, como tardan las cosas importantes cuando no quieres enfrentarlas. Capitán Lucas Sullivan, la mente estratégica detrás de Hawthorne. Había una foto, tomada con intención. Lucas de pie frente a una pantalla señalando un mapa que yo había dibujado. Reconocí la cuadrícula, la marca de hora en una esquina, las anotaciones en rojo que surgieron tras una noche sin dormir recalculando los movimientos del enemigo después de que desaparecieran 3 exploradores. Debajo de la imagen, el pie decía, en la foto, el capitán Sullivan encabezando una reunión táctica con oficiales superiores detallando la maniobra por el flanco sur que terminaría por cambiar el rumbo. Yo había sido esa oficial. La reunión fue en una carpa deformada por el calor en condiciones de apagón total. El control remoto para avanzar las diapositivas se descompuso 2 veces. Recuerdo haber sostenido el mapa por las esquinas, hablando por encima del crujido del papel y del zumbido del generador que apenas funcionaba en un rincón. Lucas no estuvo ahí. El artículo hablaba de sus decisiones bajo presión y de un uso notable de disuasión psicológica.
Ni una sola mención al equipo que hizo la simulación previa a las capas de drones, al sistema de confirmaciones que pasaron 2 veces por mi canal como medida de seguridad. Busqué notas al pie. No había. Seguí bajando poco a poco. Al final, en negritas y cursivas, la intuición y presencia de campo del capitán fueron clave para asegurar el éxito de la misión. Jamás le oí decir la palabra clave. Mi nombre aparecía una sola vez enterrado en el último párrafo del texto apoyo táctico, provisto por distintas unidades dentro de las instalaciones. Sin mayúsculas, sin especificar. Abrí el cajón donde guardo una copia del conjunto original de diapositivas. Pasé las hojas impresas. La última llevaba mi firma en la esquina inferior derecha. Tinta de bolígrafo, una pequeña mancha sobre la B. Siempre escrito inclinado hacia la izquierda cuando estoy bajo presión. La llamada no duró mucho. «¿Ya lo viste?», dijo con una voz tan tranquila como si hablara del clima. «Sí». No preguntó qué pensaba. «Lucas lo necesita ahora. El comité de medallas busca liderazgo en el campo. Sin una mención importante, no puede avanzar. Estos artículos ayudan a reforzar su expediente. Esperé. Tú ya tuviste una buena carrera, y te va a seguir yendo bien. Pero para ti hay un tope Avery. Tú lo sabes». No respondí. «No es personal. Así funciona el sistema. Eres mujer en el ejército. No te van a dejar llegar tan alto. No como a él». Miré el cable del teléfono enroscado sobre el escritorio como si se hubiera encogido solo por vergüenza. El plástico ya amarillento en algunas partes. Una mancha de café en la base del auricular redonda, como si alguien hubiera dejado una taza ahí y nunca la hubiera limpiado. «Vas a salir adelante», añadió, como queriendo darme ánimo. «Siempre lo haces». Pausó. Por un momento pensé que diría algo más. No lo hizo. Colgué con el mismo cuidado con el que uno cerraría un cajón lleno de vidrio roto. Esa misma noche abrí la caja en el fondo del closet. Adentro estaba el último uniforme que usé durante la campaña de Hawthorne. El cuello aún tenía una línea descolorida por el sol donde antes llevaba el rango. La manga derecha tenía una sola marca oscura, ni sangre ni tierra. Era grafito. Había anotado correcciones a un manifiesto de suministro sobre mi antebrazo cuando se fue la luz a mitad del informe. Nadie más lo notó. Esa marca no salió ni después de 2 lavadas. Puse la chaqueta sobre la mesa. La insignia descansaba justo encima del bolsillo izquierdo sujeta con 2 broches opacos. Me tomó 17 años y 32 traslados llegar a ese rango. Recordaba cada base, cada litera, cada solicitud firmada de madrugada cuando el mundo ya no prestaba atención. Desabroché el rango con lentitud. El metal estaba frío, más ligero de lo que recordaba, sin óxido, sin brillo, solo quieto. Lo dejé al lado de la chaqueta no por coraje ni por tristeza. Lo hice como quien entrega una prueba. Deliberado. Registrado. El nombre de Lucas había entrado en una historia que escribí sola. No fue coautor. No lo revisó. No lo inspiró. Lo reemplazó. Pensé en la radio de campaña que usé durante la operación en el auricular, tan apretado que me dejó una marca arriba de la oreja por 2 días. Me comuniqué con 5 unidades en una zona de 10 millas, ajustando rutas en tiempo real. Un convoy casi gira antes de tiempo. Lo redirigí en plena marcha. «¿Quién dio esa orden?», preguntó el teniente en el informe posterior. Desde una esquina de la carpa, alguien respondió con desgano: «El capitán Sullivan la aprobó». No fue así. Dejé pasar el comentario. No sentí que valiera la pena corregir. Pero esto no era olvido. No era descuido. Era intencional. Y ahora lo sabía, hay cosas que no se desvanecen. Se deshilachan hilo por hilo hasta que la prenda cede y solo queda la etiqueta. En mi escritorio había una carpeta marcada Hawthorne, borrador. Dentro mapas, correos, transcripciones. No eran secretos, solo cosas que nadie se había molestado en pedir. No la abría desde hacía meses, y no la abrí ahora. En su lugar miré la insignia de rango sobre la mesa. No pesaba nada, solo estaba ahí, silenciosa, sin pertenencia. Y por primera vez en años la dejé así. Hay salidas que no necesitan una puerta. Envié el formulario de transferencia sin agregar una nota.
sin pedir aprobación urgente, sin explicación en el recuadro de comentarios. Solo un documento limpio firmado digitalmente, dirigido a un oficinista que para la hora de la comida ya habría olvidado mi nombre. En la línea de reasignación decía Fort Huachuca, sector Sierra Vista, un lugar más conocido por su calor seco y su Wi-Fi anticuado que por su ambición, sin reuniones estratégicas, sin llamadas de prensa, sin Hallbergs. Dejé las medallas atrás, no como protesta, no para causar efecto. Las coloqué en una caja forrada con papel liso y la dejé en un casillero marcado archivado. El metal hizo un sonido suave al tocar el fondo, como cubiertos en un cajón vacío. El teniente Duncan me encontró cerca del estacionamiento 2 horas antes de que saliera manejando. ¿De verdad vas a hacer esto, Uko? ¿Vas a hacer esto? No respondí. Se pasó una mano por el cabello. Mira, sé que no fue justo lo que pasó, pero trabajaste demasiado. Tú construiste todo esto. ¿Por qué simplemente se quedó en silencio observándome cerrar la cajuela? ¿Qué vas a hacer? Deslicé la llave en el encendido, pero no la giré. Vivir. Y con eso bastó. No me detuvo. Yo no volteé. El único mensaje que envié fue a mi padre. Una sola frase escrita sin dudar y sin asunto. Gracias por enseñarme dónde no pertenezco. El correo se marcó como leído 42 minutos después. No hubo respuesta. No dejé dirección de reenvío. Nadie la pidió. En el último punto de control, el oficial miró mi credencial y luego la solicitud de salida registrada. ¿Transición o reubicación? Respondí solo lo necesario. Reubicación. Asintió y me devolvió la tarjeta. Buen viaje, señora. El cielo ya comenzaba a cambiar cuando pasé los límites de la ciudad. Nubes bajas, planas, sin apuro. De esas que no anuncian lluvia, solo cubren. En el asiento del copiloto, un mapa doblado descansaba con una pluma roja enganchada en la esquina. Había trazado la ruta la noche anterior líneas finas con tinta discreta, sin GPS, sin lista de reproducción. El silencio no era vacío, era una decisión. Hay quienes se van haciendo ruido. Yo ya no tenía nada que anunciar. La noche antes de irme, limpié mi bandeja de entrada. No todos solo los mensajes que fingían ser conexión. Confirmaciones para eventos a los que nunca asistí. ¿Cómo has estado de personas que usaban mi nombre como si fuera una muletilla, no una presencia real? Un hilo llamó mi atención, Elisa, otra vez. Un mensaje de hace 3 semanas sin abrir. Lo siento. No sabía hasta dónde había llegado. Sin puntos. Lo dejé sin leer. Antes quizás hubiera respondido con consuelo. Una versión suavizada de está bien aunque no lo estuviera. Pero las disculpas después de la tormenta son para quien las dice, no para quien las escucha. Yo no necesitaba que nadie se sintiera mejor. El resto de las cajas las envié antes en silencio, sin número de rastreo, sin etiqueta de retorno. Hubo una última llamada con Débora que no esperaba. Me marcó mientras recogía lo último de mi escritorio. Su número apareció brillando tenue contra el fondo gris de mi celular. Me dijeron que te vas. No esperó un saludo. Pudiste haber dicho algo. Hacer esto menos abrupto. Bajé el volumen una raya. Siempre dramatizas tus despedidas, Avery. Cansa. Volví a girar la silla hacia la ventana. Todos estamos tratando de que esto no se desmorone y tú siempre lo complicas más de lo necesario. Miré el portarretratos dorado que una vez me mandó para la foto de mi nombramiento. Seguía en la caja sin abrir. Lo dejé junto al bote de basura. En fin, ojalá esta vez descubras qué es lo que realmente quieres. Tal vez dejes de confundir estar sola con ser fuerte. La llamada se cortó sola. No volví a marcar. Antes de irme trituré la copia de los documentos del testamento. No por rencor, por necesidad. Guardarlos era como conservar una versión de mí que seguía pidiendo ser incluida. Esa versión decía gracias demasiado seguido. Se detenía antes de hablar, no por consideración, sino por cálculo. Siempre vigilando el tono, el momento, el espacio. Ya no necesitaba pruebas de lo que me habían quitado. La nueva base estaba a 3 estados de distancia, un puesto casi vacío con tráfico ligero y letreros sin importancia.
justo como quería. No buscaba reconocimiento, quería quietud, no el silencio como ausencia, sino el silencio como claridad, como el espacio después de inhalar profundo antes de decidir qué sigue. En el camino pasé por un diner con luces que parpadeaban sin ritmo. No me detuve. Por una parada de tráiler donde alguien había escrito «Lo intentamos con aerosol negro». No tomé foto. Por una gasolinera cerrada con una bomba solitaria y la manguera enroscada como un animal dormido. Seguí manejando. No había playlist para esto. Ninguna banda sonora curada para subrayar alguna revelación. Solo el sonido de las llantas contra el asfalto desgastado y el viento colándose por ventanas mal cerradas. Y estaba el mapa, abierto, marcado en rojo. Lo seguí. Algunas personas creen que el silencio es una retirada. Pero el silencio también puede ser un rechazo a discutir, un rechazo a explicar, un rechazo a hacer lo insoportable más digerible para que otros puedan verlo sin incomodarse. No azoté la puerta al salir, no levanté la voz, simplemente decidí no quedarme donde nunca me vieron por completo, y en esa decisión encontré un espacio lo bastante amplio para respirar. No esperaba que el silencio tuviera tantas formas. Estaba el que llenó la escalera cuando subí con mi maleta al segundo piso, con las botas resonando sobre madera que crujía como si recordara inquilinos mejores. El que se acomodó en las esquinas del techo inclinado, se metió entre los pliegues de la cortina gastada, susurró contra las paredes como si hubiera estado esperando. Y luego estaba el que llevaba dentro. Ese no hacía eco, solo estaba. El cuarto sobre la lavandería ya venía amueblado, si se le puede llamar así. Una cama plegable con una pata de metal medio chueca, una mesa con una marca de cuchillo en la superficie, una taza desconchada que alguien dejó con la frase «Tú lo intentaste» borrándose cerca del borde. Nada de fotos, nada que recordara, ningún recuerdo de nadie sobre mí en este lugar. Esa primera noche dormí sin soñar. Sin vueltas, sin voces, colándose en el borde del sueño. Solo quietud. Desperté con la cobija enredada en un tobillo, el sol entrando a regañadientes por la ventana del poniente y el pensamiento inesperado de que no había apretado la mandíbula. Casi todas las mañanas empezaban igual. Tomaba el café negro más por el calor que por el sabor y caminaba el perímetro detrás del área de entrenamiento. Sin música, sin app que rastreara la ruta. Solo un trote lento y el sonido de la grava moviéndose. Una mañana pasé junto a una fila de cuervos parados en formación sobre la cerca, como si esperaran algo que yo no alcanzaba a ver. Nadie del nuevo destacamento hizo preguntas que no debía. Solo algunas cabezas asintiendo una mano levantada a modo de saludo. Yo respondí solo lo que pedía el formulario. Rango, asignación. Contacto de emergencia lo dejé en blanco. Las noches eran más silenciosas de lo que imaginaba. Las llenaba volviéndote a enlazar mis botas desde cero, leyendo manuales de campo en desorden, escribiendo observaciones en los márgenes con letra de molde diminuta. No eran ideas, ni teorías. Solo notas como la presión frontal no siempre hace ruido o la gente subestima el terreno sutil. No sé si hablaba del suelo o de la memoria. La primera conversación real llegó al tercer día. La sargento María Torres tocó la puerta con el codo cargando 2 bolsas de comida para llevar. Traje dumplings de más. ¿Eres alérgica a los hongos? Me hice a un lado. Se quitó las botas como si fuera su propio depa. Durante la cena no preguntó por mi traslado. No mencionó a Lucas. Solo señaló mi chaqueta sobre la silla y preguntó: «¿Ese parche está cosido a mano?», asentí. Me lo imaginé. La máquina no hace ese tipo de arrugas en las esquinas. Más tarde preguntó: «¿Qué te gusta hacer en realidad, no de chamba?». Me refiero a lo que de verdad disfrutas. Me quedé viendo el sobrecito de salsa de soya que no había abierto. Demasiada pregunta, dijo. Encogí los hombros. No intentó llenar el silencio con bromas o con ideas. Solo lo dejó estar. Se acomodó ahí como un mueble. No sabía, dije al final. ¿Qué me gustaba? Ella tomó otro dumpling. Está bien, todavía es temprano. Esa noche después de que se fue me descubrí sonriendo. No mucho no de orejas a oreja,
solo lo suficiente para que mi cara se acordara cómo se hacía. Las paredes del departamento seguían vacías salvo por un solo clavo que alguien más había dejado. Pensé en colgar algo, no un retrato, no una medalla. Desempacé el viejo mapa táctico de Kandahar. Las esquinas estaban gastadas dobladas de tanto uso. Lo extendí sobre la mesa siguiendo con el dedo las rutas que dibujé a las 3 de la mañana, cuando el generador fallaba y la impresora se atascaba. Lo colgué sobre el escritorio. No por nostalgia, ni por orgullo, solo como recordatorio de que alguna vez construí algo con mis propias manos que funcionó, y que puedo hacerlo otra vez. Aquí nadie pronunciaba mal mi nombre. Nadie me decía reina en los pasillos ni me pedía que sonriera más. Nadie se burlaba diciendo que me ascendieron solo para cumplir la cuota de género. Una vez me crucé con el mayor Tennyson en el comedor. Me señaló con la cabeza el asiento frente a él. Me senté. Después de 2 cucharadas de estofado levantó la vista. «Tú no eres quien ellos dijeron que eras». No respondí. Empujó el salero hacia mí. «Sigue haciendo bien tu trabajo. Lo demás se acomoda solo». Doblé la servilleta con cuidado, terminé de comer y me fui. Esa misma semana encontré un papel doblado metido bajo mi puerta. Escrito a mano, letra de molde pequeña, domingo 18:00, patio de atrás. Cartas y cerveza barata. Sin nombre, sin firma. Fui. Me hicieron espacio en la mesa sin decir nada. No gané, no hablé mucho. Solo escuché. Me reí una vez. Nadie se sorprendió cuando lo hice. Algunas noches todavía me quedaba viendo la pared y se me olvidaba dónde estaba por unos segundos. El silencio dentro de mí aún no encontraba su ritmo, pero ya no se sentía como un vacío, más bien como ese punto medio entre deshacerse y empezar a ser. No llamé a nadie de antes, no revisé los mensajes viejos, ya no quedaba nada por recuperar que no se hubiera convertido en parte del relato de alguien más. Una tarde pasé frente a la tienda de segunda mano del barrio y vi un juego de frascos de cerámica en el escaparate. Uno tenía una pequeña astilla en el borde. Aún así entré y lo compré. Ahora guarda los frijoles negros que remojo una vez por semana. El ritual no siempre es algo grande. A veces es solo el sonido de los frijoles secos cayendo en un tazón. No creo que sanar se vea como la gente lo describe. No hay chispa, no hay amanecer. Solo la ausencia de ciertos nombres en tu cabeza. Solo la capacidad de quedarte quieta sin sentir que tienes que prepararte para lo peor. Una mañana vi un pajarito de pecho rojo posarse en la ventana. No se quedó mucho. Solo miró hacia adentro como si supiera que todavía estoy aprendiendo a estar aquí. No me moví. Lo dejé quedarse el tiempo que quisiera, y cuando se fue no intenté llamarlo de vuelta. Reconocí el tono antes de ver el nombre. No lo había escuchado en más de 8 meses, pero la memoria del cuerpo no olvida lo que alguna vez tuvo que resistir. Su voz sonaba suave, casi amable. No era la formalidad seca de los informes de infancia durante la cena, ni la frialdad breve de su último mensaje. Me contaron que estás trabajando en un nuevo enfoque. Comando estratégico. Muy impresionante. Miré la taza sobre mi escritorio. Una línea delgada de café seco rodeaba el borde. Esa clase de mancha que no se limpia con una sola pasada. Hay que presionar con más fuerza. Y, ya que te tengo, Lucas está siendo considerado para un puesto de alto nivel. Rango Pentágono. Están buscando una visión estratégica a largo plazo. Pausa. Justo lo suficiente para sonar humilde. Les dije que mi hija era la mejor que había entrenado. Solo una vez, Avery. Ayuda a tu hermano. No respondí. Lo dejé terminar incluso cuando los halagos se volvieron frases con condiciones escondidas. A la mañana siguiente llegó el correo. Asunto, hey. Sin saludo, sin contexto. Solo una frase. Dicen que eres buena con eso táctico. Me mandas algo chido. Sin por favor. Sin puntuación. Lo leí 3 veces antes de cerrar la pestaña. Alrededor del mediodía, otro mensaje. Esta vez de Débora. Una foto de alguna cena, servilletas blancas, copas de vino brillantes, Lucas con una camisa planchada. Ella parada detrás de él con una sonrisa suave, de esas que se usan cuando el fotógrafo no está mirando. Abajo el mensaje decía, todos te extrañamos.
Confío en que no dejarás que algo tan pequeño arruine el apellido Hallberg. Me quedé viendo esa frase un rato, no por lo que decía, sino por cómo estaba construida. Dejar que algo pequeño arruine, el lenguaje de la culpa disfrazado de cortesía. No sentí que nada se rompiera, no hubo filo, no hubo escozor. Solo un orden silencioso en mi cabeza, lo que dijeron, lo que en verdad querían decir y lo que jamás dijeron. Fui hacia el estante y pasé el dedo por el lomo de la libreta que había empezado en esta nueva vida. Sin título, solo números de página y listas con viñetas. Una nota en el margen subrayada 2 veces mide quién llama por necesidad y quién llama por verte. Más tarde, esa noche, volví a leer los mensajes, como si estudiara documentos clasificados buscando patrones de comportamiento. Nadie preguntó cómo estoy. Nadie preguntó por qué me fui. Nadie preguntó si estaba bien. Querían resultados, no a la persona. Me acordé de algo que dijo Lucas hace años en una carne asada del 4 de julio. Eres buena para lo que pasa detrás de bambalinas. La gente como tú no necesita reflectores. Lo dijo con una sonrisa, un refresco en la mano, mientras yo reiniciaba el interruptor que se disparaba por las luces del jardín. Nadie notó que las luces volvieron. Esa frase regresó ahora como polvo atrapado en una camisa doblada, que parecía limpia. No respondí el mensaje, tampoco devolví la llamada. Esperé hasta poder oír el eco de mi propia voz en la cabeza, sin que se mezclara con la de ellos. Entonces abrí un correo nuevo. Escribí una sola línea: ya no brindo servicios de apoyo familiar. Atentamente, Avery Sullivan. Sin adjuntos, sin firma elaborada. Lo leí una vez más. No se sentía cortante. Se sentía tranquilo como una puerta que se cierra sola con el viento. No mandé seguimiento. No esperaba respuesta. No necesitaba drama. No venían por mí, solo rondaban lo que ya no podían usar. No era sangre. No era memoria. Solo función. Desenchufé la tetera, doblé la cobija al pie de la cama y me quedé viendo por la ventana una calle donde yo no tenía historia. Nadie aquí conocía mi apellido de soltera. Nadie llamaba a pedir favores disfrazados de cariño. Nadie mandaba fotos con advertencias disfrazadas de ternura. Eso decidí era suficiente. Hay cosas que se reparan en silencio, sin ceremonias, sin aplausos, solo ese zumbido suave de algo que por fin encaja después de estar mal alineado demasiado tiempo. Empecé a llevar lonche desde casa. No porque no pudiera pagar la cafetería, sino porque había algo reconfortante en acomodar mandarinas junto a un sándwich de crema de cacahuate envuelto en papel encerado. Doblé la servilleta una vez, luego otra, hasta que cupo justo bajo la tapa. En el trabajo corría simulaciones de datos para la Fuerza de Tarea del Oeste. El lugar no era glamuroso. Las sillas rechinaban y las luces parpadeaban cada que encendía el aire. Pero cuando hablaba la gente, volteaba a verme, no a través de mí. Nadie corregía la forma en que expresaba mis hallazgos. Nadie sugería que otro se llevara el crédito. ¿Quieres que esto se publique con tu nombre o a nombre de la unidad? Esa fue la única pregunta que importó. Rodeé mi nombre con una pluma roja, en silencio, sin buscar aprobación en las caras. La mayoría de los días usaba una blusa gris. Tenía los puños un poco gastados y un botón cosido con hilo que yo misma ya había puesto. Me gustaba ver esa imperfección y saber exactamente cuándo la reparé. Esa blusa no tenía que impresionar a nadie. Ajustaba, resistía, servía. Una vez en la hora del café, Eric me miró mientras equilibraba su taza sobre la rodilla. Si algún día se disculparan de verdad. ¿Volverías? No respondí de inmediato. Giré el anillo en mi dedo, una banda delgada de oro sin piedra, sin inscripción. No era regalo de nadie, solo algo que encontré en una tienda de segunda 2 pueblos más allá. Ya no soy esa niña, dije. Él no insistió. Solo asintió y miró al patio vacío como si ya lo supiera. Por las tardes regaba una pequeña cactácea en el alféizar. Aún no florecía, pero las espinas eran firmes y la tierra absorbía la luz como los recuerdos. No pedía mucho, solo atención. Un fin de semana cosí un bolso con un viejo uniforme táctico. La tela era gruesa y terca, pero tomó forma cuando hallé el hilo correcto. Recorté los distintivos y usé el cuello deslavado como correa. Ahora podía cargar libros, ideas,
No rango. Un día llegó una carta de West Point. No era protocolo. No era solicitud reenviada. Era una nota manuscrita en un papel grueso del que deja peso a un doblado. Me invitaban a hablar en la ceremonia de graduación. El tema honor sin permiso. La frase cayó como un eco de algo que nunca me había permitido conservar. Mi madre lo dijo una vez en una habitación de hospital. Su voz era delgada, casi el contorno de sí misma. No esperes permiso para hacer lo correcto. Doblé la carta con cuidado una vez por la mitad, luego en la base. No la enmarqué. No la publiqué. La puse dentro del libro que estaba leyendo. Un marcador, no un destino. Nadie aquí conocía la historia detrás de mi nombre. A nadie le importaba de quién fui pariente. Sabían lo que yo aportaba. Veían lo que hacía, no a quien decepcioné. En una reunión alguien me dijo, señora sin dudar. No por jerarquía, por costumbre. No los corregí. Esa noche abrí el closet y saqué el uniforme de gala. La tela aún olía vagamente a almidón y a algo más antiguo polvo, tal vez, o aire viejo de salas de conferencias. Me lo puse, solo para ver si todavía me quedaba. No me vi al espejo. Ya sabía que sí. Nunca me gustó cómo crujía el piso cerca de la puerta principal de esa casa. Incluso de niña siempre sentí que la casa se daba cuenta cuando llegaba y no de una forma acogedora. No era un saludo, era un recordatorio, te están escuchando. Dejé de usar esa entrada mucho antes de tener las palabras para explicar por qué. Cuando entregué los papeles legales de renuncia, no incluí ninguna explicación. Solo la firma, solo los números de archivo, solo los términos que ya no me ataban a ningún metro cuadrado de tierra junto al lago. En el apartado de observaciones, escribí una sola línea. Mi mamá me dejó esa casa, pero ya no necesito lugares donde solo existo en sombra. Nadie respondió. Tampoco lo esperaba. Me imaginé el documento pasando de mano en mano sobre algún escritorio brillante firmado por alguien que recordaba mi nombre solo porque complicaba el árbol de herencia de los Sullivan. La asistente del abogado me lo confirmó. ¿Está segura de que quiere quitar su nombre por completo? Una vez procesado, no se puede revertir. Asentí y puse la palma sobre la mesa de madera, por completo. Más tarde ese mismo día fui al juzgado y solicité el cambio de nombre, sin ceremonia. Sin manos entrelazadas ni anuncios. Solo una oficinista con un suéter azul clarito hojeando papeles mientras masticaba la punta de su pluma. No preguntó por qué. Solo levantó la vista una vez para decir, necesitamos su firma aquí, y otra vez acá. Lo escribí 2 veces Avery Margot. Margot era el nombre de mi abuela. Ella me enseñó a trenzar cuerda y a coser botones sueltos con hilo que no hacía juego. Nunca me pidió que hablara más bajito ni que me enderezara. Una vez me dijo, no siempre te van a invitar, lleva tu propia silla. No me quedó ninguna foto de ella, pero el nombre se sentía correcto. Encajaba en esa línea como si siempre hubiera sido suyo tranquilo. No se lo conté a nadie, no había a quién. La llave de la casa vieja plateada rayada a los lados seguía en el cajón de mi escritorio. No la devolví. La dejé sobre una banca del parque, cerca de la reja oeste de Fort Huachuca. Me quedé viéndola unos minutos. El viento no la movió. Nadie la recogió. Solo una llave sin cerradura ahora. Había una carta que mi madre escribió antes de morir. No las había leído en años. Vivía dentro de un sobre sellado que decía, para Avery si algún día pregunta. Nunca tuve que preguntar. La enfermera me la entregó a la mañana siguiente. La volví a leer una vez despacio. No porque buscara respuestas, sino porque quería escuchar su voz en mi cabeza otra vez. No mencionó la casa, ni la familia, ni el apellido Sullivan. Solo escribió esto. No dejes que nadie te encoja para encajar en su comodidad. No dan medallas por volverte pequeña para agradarles. Doblé la carta por sus pliegues originales. Luego encendí un cerillo. El fuego la agarró rápido. El papel se curvó en los bordes, luego se dobló hacia sí mismo como una ola que vuelve al mar. No lloré, no busqué agua. Miré hasta que la última ceniza se apagó y luego la barrí dentro de una cajita de lata. Eso no fue un borrón, fue conservación. Quería guardar su voz donde nadie más pudiera alcanzarla. Ni siquiera yo en un mal día. Lo último que hice fue cerrar sesión. El correo familiar.
el del dominio Sullivan con el calendario compartido y las contraseñas del legado. Fui haciendo clic en los ajustes, uno por uno. Solo me detuve cuando la pantalla preguntó 3 veces. ¿Estás segura? Eliminar cuenta. Eliminar acceso. Eliminar los hilos archivados sobre cenas de cumpleaños a las que nunca me invitaron. Borré sus números uno por uno. Papá, Lucas, Débora. No los bloqueé, no los escondí. Los borré. No quedó un peso en el aire después. No hubo eco dramático de cierre. Solo el silencio de un cuarto que se limpia antes de poner una nueva mesa. Y eso fue suficiente. No necesitaba abrir los ojos para saber que era de mañana. Había una quietud que solo existe antes de que el mundo empiece a estirarse, cuando hasta el aire duda entre levantarse o seguir en reposo. Me quedé en la cama lo suficiente para dejar que mi respiración se impregnara en la tela del cuarto. Sin alarmas, sin pendientes, solo el murmullo constante de una vida que ya no responde a la urgencia de otros. Mi suéter colgaba doblado con cuidado sobre el respaldo de la silla, suave con las mangas algo estiradas. Me lo puse y crucé el cuarto. Las tablas del piso protestaron como siempre sin sorpresa. Destrabé la ventana y la abrí de par en par. La brisa que entró no era fría, solo lo bastante fresca para recordarme que aún no había dicho una palabra en todo el día. Ese tipo de aire que no carga recuerdos, solo temperatura. Un gorrión se equilibraba en el cable del teléfono pequeño e inconsciente. Durante mucho tiempo solía buscar señales aves monedas, en el suelo ciertos números que se repetían. Ya no lo hago. Hay cosas que simplemente son. Encendí la tetera. No porque necesitara cafeína, sino porque me gusta el sonido del agua preparándose. Dejé de tomar café fuerte. Ya no me tiemblan las manos por estar lista. Ahora infusiono manzanilla del tipo que María Torres guarda en frascos de vidrio junto a sus especias. Ella le llama valentía tranquila. Nunca le pregunté qué significaba. Solo me gustó cómo lo decía, como si no necesitara explicación. Mientras esperaba el agua, abrí la libreta verde que vive al lado del salero. No es agenda ni diario. Solo frases que escribo para marcar el tiempo por estados de ánimo, no por fechas. La de hoy: luz suave al amanecer. Piel serena. Ninguna voz ajena adentro. Dejé la pluma con cuidado, no alineada, solo colocada. En el estante angosto sobre el fregadero había una fotografía que ya empezaba a enroscarse los bordes quemados por el sol. En ella María riendo a carcajadas, Eric Duncan señalando algo fuera de cuadro, algunos otros borrosos por el movimiento. Y yo atrapada a medio bocado con un pedazo de pan en la mano. Tenía salsa de tomate en la camisa. No lo noté hasta semanas después. Esa camisa ahora forra un cajón en mi closet. La guardé con la mancha. El té estaba listo. Lo serví en la taza de cerámica desgastada esa con un anillo azul tenue en la base. Solía pertenecer a una teniente que dejó el servicio para criar cabras en Arizona. Nunca la conocí. La taza fue pasando de mano en mano. Nunca se me ocurrió devolverla. Había algo en su peso que se sentía firme, como si hubiera aceptado quedarse. Abrí el cajón bajo mi escritorio y saqué la caja de madera. Sin cerradura, sin bisagras. Solo una tapa deslizable suavizada por los años. Adentro una tira de lino, doblada, un prendedor oxidado, un recorte del periódico de la academia y un sobre, sin sellar. Dirigido para Clara. Desdoblé la carta otra vez. La letra no era pareja. Algunas palabras se inclinaban, otras quedaban firmes. Todas eran mías. Si sientes que no te escuchan, no grites más fuerte, habla más claro. Y si aún así no funciona, guarda tu voz de todas formas. Es tuya. Nadie más tiene derecho a reescribirla. Nunca la envié. Aún no sé si lo haré. Clara todavía es pequeña. Dibuja pajaritos y se los manda a quien le responde. Una vez recibí uno. Un arrendajo azul con alas chuecas. Lo guardé en la misma caja detrás del prendedor. Volví a colocar todo en su sitio. No porque importara dónde estaba, sino porque me gusta el acto de devolver las cosas. Un golpecito leve en el techo, la señal de María de que salía a caminar. Nunca lo planeábamos, solo se entendía. Algunas mañanas la acompañaba, otras no. Hoy dejé pasar el llamado. El sol empezaba a rozar la pared del fondo.
La sombra del marco de la ventana se dividía en 4 rectángulos sobre el suelo pálidos y lentos. Llevé mi té al alféizar y observé a un pequeño grupo de reclutas trotando más allá de la reja. Llevaban las mismas camisetas grises que todos usamos alguna vez, aunque las suyas se veían más nuevas aún sin las mangas dobladas por costumbre. Uno de ellos gritó: «¡Un equipo!». Los otros respondieron al unísono: «Una lucha». No respondí. Nunca lo hice, pero los observé. Me recargué contra el marco y di otro sorbo. El té ya no estaba caliente, solo lo bastante tibio para sostenerlo entre las manos. No pensé en el legado, no repasé viejas conversaciones. No me pregunté qué habría pasado si hubiera dicho que sí, si me hubiera quedado, si hubiera pedido más. Esa parte de mí ahora vive en un cajón no encerrada, solo doblada con cuidado. Últimamente nadie había mencionado mi nombre en un encabezado, y no hacía falta. Tampoco lo revisé, no activé alertas, no me busqué en semanas. Ya no había nada que necesitara demostrar. Eric me preguntó una vez: «¿Cómo vas a saber que ya terminó?». No le respondí en ese momento. No tenía una medida. Pero tal vez era esto. Una mañana en la que noté la luz sin intentar medirla, donde el silencio no era vacío sino decisión. Bajé la vista hacia la taza en mi mano. Una pequeña astilladura en el borde se había agrandado desde la semana pasada. No la arreglé, no hacía falta. Me quedé junto a la ventana hasta que el sol terminó de subir, sin música, sin más sonido que algún que otro paso en la calle. No estaba esperando, no me estaba escondiendo, simplemente estaba. Ya no necesito que nadie me llame de regreso, sé dónde estoy, y cada mañana recuerdo cómo volver.